Bueno, anoche, fíjese que usted sabe que hace unas semanas, pues fue desechado por el Pleno del Congreso del Estado la procedencia de juicio político en contra del exalcalde Francisco José Pérez Tejada. Bueno, pues anoche la comisión instructora, el Pleno lo devolvió a esta comisión, la que revisa los juicios políticos, si se procede o no procede. Esa comisión dijo, vuelve al Pleno si procede. Hay procedencia del juicio político en contra del exalcalde, de manera que se devuelve al Pleno. ¿Qué es eso de un juicio político? A ver, el juicio político, en este caso se inicia cuando un ciudadano, debido a fallas de tipo, denuncia a un ciudadano por lo que él considera son fallas administrativas, penales o de otro tipo de situaciones. Aquí, en el caso de Victoria Bentley, acusa al alcalde de el desvío, entre otras cosas, de las cuotas del Iztecali, y dice que se le debe juzgar para que no pueda continuar o no pueda ejercer sus derechos políticos o continuar en un cargo. Entonces aquí se entra la denuncia o la demanda de juicio político y esta pues es recibida por el Congreso, pasa a una comisión instructora que son una especie de fiscales, ¿no? De fiscales, y ellos analizan todos los elementos, todas las partes de la acusación en lo que se sustenta el posible juicio político, y dice la comisión, bueno, en el caso de este funcionario o exfuncionario, procede que se le juzgue políticamente para que se le impongan una sanción, que puede ser una sanción administrativa, una sanción de suspensión de su encargo, o de que pueda seguir en algún cargo público por algún tiempo, como pasó en tiempos del Ordui, en el año 2000, 2001, con los magistrados. Un disque ciudadano, que era consejero de la judicatura, perverso por cierto, fue al Congreso con los diputados, todo estaba arreglado, como ellos querían seguir en el cargo, dijeron, ¿cómo los quitamos? Ah, bueno, pues les hacemos un juicio político y los retiramos del cargo. Fácil, arreglado el diputado Castro Trenti y Enrique Acosta, pues se las sabían de todos arreglados con el gobierno de Eugenio Elordio. Aquí los quitamos con un juicio político. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate que había una juez allá en Tijuana que tenía más de 70 años y la ratificaron con un apellido ruso. Había un rancho aquí que estaba embargado, embargaron los enseres, los instrumentos agrícolas, los tractores, y de repente se los habían dejado depositados al que está embargado y desaparecieron, y los tuvo que pagar el Poder Judicial, segunda causa del embargo. Y tercero, bueno, para nombrar jueces, nada más citaron a 3, en vez de citar a más de la lista. Entonces, con esas fallas, dijeron, les hacemos juicio político. El juicio político, desde que se presenta la demanda de juicio político, tarda un año en que se debe los diputados pues instaurarse como un tribunal, porque en eso se convierten en jueces que dan la sentencia, así como Tres Patines y todo el asunto. Es un juicio donde van los inculpados, van los acusados, y está el presidente del Tribunal de Justicia y todos los diputados son como jueces. Bueno, así fue, y con esas 3 acusaciones llevaron a los magistrados al juicio político y ya como juzgado, pues determinaron que eran culpables y los separaron del cargo y nombraron a otros. Los magistrados se ampararon, demostraron que se habían violado sus derechos constitucionales y nombraron a unos, les pagaron un buen tiempo, lo que duró el juicio. Nunca se supo si los dictámenes, lo que dijeron estos, las sentencias que durante casi un año emitieron
magistrados que se nombraron eran válidas o no. Bueno, pues resulta que después de varios meses, la Suprema Corte dijo, me reinstalas a estos magistrados y les pagas todo el pasado. Bueno, salió en 50 millones de pesos ese chiste de juicio político. Es el único que yo me acuerdo que ha habido aquí en el Estado. Y bueno, ahí siguen los magistrados. Entonces, lo que pasó ahora con el juicio, la demanda de juicio político, es que la líder de los burócratas presenta la demanda de juicio político, llegan a la comisión instructora, que le digo son como los fiscales, la mandan al Pleno y el Pleno dice, no procede el juicio político, que se devuelva a la comisión instructora. Pues anoche la comisión revisó el caso y en unos votos muy peleados dice, se devuelve al Pleno porque sí procede el juicio político contra Pancho Pérez Tejada, el alcalde. Entonces, ¿qué va a hacer el Pleno? Pues el Pleno va a revisar y va a decir, ¿procede o no el juicio? Si el juicio, si la mayoría dice que no, pues ahí se queda, otra vez va para atrás. Pero si dice que no procede, pero se dice que sí, pues se va a tener que formar una especie de tremenda corte en donde va a estar ahí el acusado, sentado en el banquillo de los acusados, Francisco Pérez Tejada, defendiéndose, y vienen las acusaciones y se dictará sentencia. Una especie de como el juicio de Tres Patines. Y pues defendieron la postura de que estaban haciendo una violación a los derechos míos como ciudadana al haber interpuesto este juicio político y obviamente el dictamen se rechazó, se le da trámite y estoy en espera, algo muy importante, de que sesionen, revisen las pruebas que yo presenté, era una caja completa. Yo creo que los diputados ya la última vez que lo rechazaron, fueron 8 votos a favor de que se archivara, 7 en contra. Esta vez cambia el presidente, sale el diputado David Rubalcaba el sábado. Es una nueva oportunidad. Son hechos diferentes. Aquí yo me estoy yendo a defender lo que he defendido desde hace 2 años. El 22 de abril fui la primera que lo denuncié en sindicatura. El 20 de mayo fui la primera de que lo denuncié penalmente y de ahí han surgido muchos elementos de prueba. Yo creo que es una oportunidad para el exalcalde de presentar los documentos que él dice que no hizo nada, pues que el Congreso le dé la oportunidad de defenderse. Bueno, de ser así, Victoria se convertiría de ser como Tres Patines en la Nananina Bentley, Panchito Pérez en Tres Patines y el próximo presidente del Congreso, Alcibiades García Lizardi, en el presidente de la tremenda Corte. Se presentó un dictamen que establecía que la improcedencia de este juicio político en base a una interpretación a juicio de la mayoría incorrecta, esto es en respecto a la temporalidad que había para presentar ese juicio político. La mayoría consideramos que ese razonamiento era jurídicamente ilógico e improcedente, porque establecía que por una omisión de la comisión jurisdiccional de no trabajar en tiempo se estaba dando el paso de 1 año, que es para el tiempo que se tiene para presentarse. No compartimos esa opinión porque es incorrecta a nuestro juicio, repito. Por eso 4 diputados de 7 votamos en contra de este dictamen. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se negó ese dictamen, esa propuesta, ese proyecto, y se tiene que regresar a la comisión nuevamente a que se presente otro dictamen que valorice las circunstancias de la procedencia o no, pero no bajo esta razón. Entonces, el tema sigue abierto, sigue vivo, y estaremos, espero, en próximas semanas nuevamente sesionando la comisión jurisdiccional. Bueno, esto de cara a que el exalcalde se ha notado ya como precandidato a diputado por el Partido Verde y el PRI por el séptimo distrito. Y bueno, yo le explicaba más o menos ahí cómo es lo de este juicio político. ¿Qué es eso? Es un juicio político que queda sujeto pues a como ven, a la subjetividad incluso de los diputados, como pasó en el juicio del 2001, si lo consideran culpable o inocente,
según los argumentos que ahí se presenten. No es un juicio como el que va en un juzgado del Ministerio Público y demás, donde se tienen que presentar pruebas. Aquí incluso queda a veces a como lo ven los diputados. Le digo, ¿qué es lo que se necesita cuáles son los pasos del juicio político? Le digo que se presente la demanda, que pase a una comisión instructora, que lo revise, que pase al Pleno, si el Pleno dice procede, entonces los diputados cambian y se erigen en jueces que van a juzgar al funcionario o exfuncionario público, y nos dice Gustavo los pasos para que Francisco José Pérez Tejada se convierta en una especie de tres patines y Victoria Bentley en Mamanina, Alcibiades en el juez de la tremenda corte y él en el secretario. Vamos con el posible secretario de la tremenda corte. Es importante que se conozca exactamente el procedimiento. La comisión jurisdiccional solamente tenemos la obligación de analizar si la petición que se hace de juicio político cumple tres requisitos. Primero, si está presentado en tiempo. Segundo, si de la relatoría del juicio político se imputan hechos directos al servidor público. Y tercero, si se adjuntaron pruebas que presuman la comisión de hechos que se consideren ilegales. Solamente, si es así, se hace un dictamen que se baja al Pleno. Si el Pleno lo considera procedente, se pasa entonces a formar una comisión instructora. Y es la comisión instructora la que entra al estudio y fondo del tema. Ese es el camino que se debe seguir en un juicio político. Estamos en esta primera parte, en esta primera etapa de la comisión jurisdiccional apenas. ¿Se cambia el presidente del Congreso? ¿Va a influir en algo en ese tema? No, no debe influir. Simplemente la mesa directiva es quien tiene a su cargo la conducción. Por supuesto, la representación legal del Congreso del Estado, pero en nada debe cambiar la circunstancia del trabajo de esta y de cualquier comisión del Congreso. Bueno, de esa comisión instructora, otra vez vuelve al Pleno, que es la que va a revisar, digo, es una especie de fiscal, ¿no? Donde presenta ahí todas las pruebas y demás que se deben de presentar al Pleno. Si el Pleno lo aprueba, pues entonces se va a formar en la gran, tremenda corte, en donde pues hay que estar atentos a ver si Gustavo se convierte en Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Susano, de la tremenda corte.